Vida para Cristo Honduras. En unos momentos estaremos compartiendo con ustedes alabanzas, testimonios y sobre todo la palabra del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga. En unos instantes comenzamos. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables seguidores de la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Que Dios me lo bendiga. Usted también que nos está escuchando a través de la 101.5 FM Estéreo, la Super Caracol Roatán. Queremos desde aquí, ya desde nuestra red social, saludar a todas las personas que van en su automóvil, porque ya nos han reportado que nos escuchan, nos observan a través de sus tablets, de sus celulares. Que Dios me lo bendiga. Usted que nos ve y escucha aquí en las Islas de la Bahía, el resto del territorio nacional hondureño, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África y Asia. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias porque una vez más nos permite llegar a la intimidad de su hogar. Alabado sea nuestro Dios, o de su trabajo, o donde quiera que usted nos esté viendo, porque también nos ha reportado que en lo que van en la calle y están conversando con diferentes personas, tienen la oportunidad de observar nuestros videos. Alabado sea nuestro Dios. Un día de libertad, ese es el tema que tenemos hoy. ¿Por qué? No crea usted que es porque estamos celebrando el 15 de septiembre. Obviamente eso me inspiró, sí, claro que sí. Porque como lo estaba diciendo a los radioescuchas, en teoría, en papel, por este momento, vamos a decir que tenemos una carta de libertad. ¿Por qué le digo en teoría? Porque somos presos de tantas situaciones, máximo en los que vivimos en la mayor parte de países centroamericanos, en la impunidad y en la corrupción. Sí, entonces no gozamos de una total libertad. En teoría sí, porque de repente hay que ser claros y puntuales en eso. Ahora, también quiero hablarle acerca de algunas libertades que aparentemente tenemos cuando tenemos la mayoría de edad. No estoy hablando de la ciudadanía, porque la ciudadanía la obtenemos a los 18 años, pero la mayoría de edad la obtenemos a los 21 años, al menos en nuestro país. Y creo que en la mayor parte de países democráticos la mayoría de edad se obtiene a los 21 años. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiero esa libertad? ¿Por qué el tema? Un día de libertad basado en Hechos 16. Para los que han leído la Biblia, dice la palabra que a Pablo y a Silas los encarcelaron en Filipos. Los encarcelaron por predicar la palabra de Dios, porque aparentemente el delito que ellos cometieron era alborotar la gente, aparentemente. Eso era lo que hicieron. Eso era lo que hacían. Y para algunos países, en la actualidad, sigue siendo un delito. Alborotar la gente dentro de las congregaciones, pero en campañas políticas no es delito alborotar la gente y mentirle a la gente. ¿Qué le parece? Miren la analogía que me hace pensar el Espíritu Santo en esta hermosa mañana, tarde o noche, donde quiera que usted me esté viendo en este momento. O sea, alborotar la gente en los conciertos, eso no es delito. Alborotar la gente en las concentraciones para engañar a todo un pueblo, eso no es delito. Pero alborotar la gente, sí, vamos a hablarlo. Vamos a usar el término que ellos usan. Alborotar la gente en las congregaciones, eso sí es delito. Alborotar la gente en las fiestas paganas, cuando viene el cumpleaños de no sé quién, sí, la realeza por ahí, ¿verdad? Y cuando viene fin de año, sí, se acerca. Alborotar la gente ahí con alcohol y drogas y todo, etcétera, etcétera, eso no es delito. Vea usted cómo el enemigo
ha utilizado ese libertinaje, esa libertad ficticia momentánea, para engañar a toda la humanidad. Y mire qué interesante, hoy que oraba al Señor y le daba gracias por la libertad que tengo de hablar de su palabra todavía. Sí, porque aún en el país, gracias a Dios, pues gozamos de libertad de culto. De hecho, nuestra Constitución habla también de una educación laica, pero la gente confunde el ser laico, ¿sí?, o la educación laica, con que usted deje de creer en Jesús. Porque el ser laico, para que usted entienda ese término, es que usted no puede obligar a nadie a seguir sus principios religiosos, así le llaman. Usted no puede obligar a nadie, pero tampoco le prohíbe que usted crea en Jesús. O sea, usted y yo estamos en la total libertad de creer en Jesús, de creer en nuestro Dios. Entonces, mientras yo leía, sí, porque dice que a Pablo y a Silas los azotaron, los golpearon, pero más adelantito le vamos a leer ahí cómo Pablo se defiende. Qué bonito es saber que usted y yo tenemos derechos. Ahora, qué triste es saber que un juez, aún sabiendo sus derechos, dé una sentencia en contra de alguien inocente. Qué triste, qué duro. Porque un día Dios le va a pedir cuentas. A usted y a mí, claro que sí. Nadie está exento del juicio final a las naciones, del cual habla Mateo 24. Nadie está exento de ese juicio final. Entonces, un día de libertad nace de ese sentimiento que queremos tener todos los seres humanos cuando nacemos y crecemos. ¿De qué libertad nos habla el Señor? ¿Cuál es la libertad de la que habla la palabra de Dios? Porque hay quienes en esta supuesta libertad mantienen encarcelados a un montón dentro de las congregaciones también. ¿No cree usted que solo afuera? No, también adentro de las congregaciones hay quienes bajo ciertos temas de doctrina, basado en algunos versículos de la Biblia nada más y no en contexto, entonces algunas personas no gozan de la verdadera libertad de la cual habla el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un día de libertad queremos que quede marcado en el corazón de la vida de las personas. Sí, claro, vamos a tomar en cuenta que estamos celebrando, bueno, no solo Honduras, sino Centroamérica y México. Sí, porque ese es el día que se nos dio. Bueno, celebren este día, ¿verdad? Así, ahí hay un papel y yo vengo de una ciudad donde descansó el soldado que traía los pliegos de independencia y entonces tengo ese patriotismo. Claro que lo tengo, sí, soy 100% hondureño y me siento feliz de haber nacido en esta tierra, claro que sí. Y me siento en total libertad de poder hablarle de que Cristo transforma personas, que Cristo rescató mi vida y por eso el programa Rescatando Vidas para Cristo Honduras. ¿Para quién? Para Cristo. Entonces, mire lo que dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire cómo Pablo y Silas, a pesar de haber sido azotados, encarcelados, golpeados, mire para qué ellos usaron su boca. Cómo ellos gozaron de libertad, literalmente, y aunque suene paradójico lo que voy a decir, dentro de una prisión. Ahorita usted va a entender qué es estar en libertad aún dentro de una prisión física. Porque usted y yo, a pesar de que estamos fuera de una prisión física, somos prisioneros de vicios,
delitos, pecados y un montón de situaciones. Mire lo que dice aquí, honrando al Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Pero a medianoche, no crea usted que fue temprano, no. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ahí no dice los soldados, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabado sea tu nombre, mi Rey. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Señor, porque hoy, una vez más, nos dices que las puertas del infierno nos liberan, que las cadenas son rotas, en el nombre de Jesús, que aquel que se siente cautivo hoy puede gozar de libertad, porque sabemos, Dios, que tú eres el Señor, y diste tu vida en una cruz, y todo lo que nos has dado, por obra y gracia lo haces para nosotros. Alabado sea, Señor, porque una vez más me permites hacer palabras de oración. Perdona mis pecados, mis ofensas. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Ayúdanos a ser mejores cada día. Permítenos gozar de un día de verdadera libertad. Que podamos ayudar al necesitado. Que podamos ayudar al huérfano, a la viuda, a la madre soltera, aquel padre que quiere ser responsable, al anciano que ha sido abandonado, que podamos ayudarle a todos ellos, Dios. Permítenos tener ese corazón y no apartarnos nunca más de tu palabra, porque sabemos, Dios, que es la única que nos da la verdadera libertad. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por el que está enfermo, que necesita ser libre de una enfermedad. Oramos por el que está en el vicio, que necesita ser libre de ese vicio. Oramos por aquel que está en una relación de matrimonio destrozada, que necesita, Señor, ser rehabilitado. Oramos, Padre eterno, por aquel que en este momento tiene pensamientos suicidas. En el nombre de Jesús, declaramos libertad sobre esos pensamientos y llevamos cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, oramos por este programa, oramos por este tema, oramos por este tiempo y este espacio en esta cabina de radio, Dios, y los que nos observan a través de las redes sociales. Alabado seas. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, donde quiera que vayamos. Bendice a Israel, bendice a Honduras, bendice el resto de las naciones. Oramos por nuestros gobernantes, oramos también, Señor, por nuestras autoridades espirituales, que tengan misericordia de ellos y que les den sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, quédate, Espíritu Santo, con nosotros. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, sobre aquellos que predican tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabado sea nuestro Dios. Un día de libertad. Miren qué interesante cuando dice aquí, pero a medianoche, orando Pablo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Miren lo que hoy meditaba en la mañana. Esto de la madrugada, tuve un sueño en que podía haber muchas cosas. Y mientras trataba de recordar el sueño, empecé a recordar esta fecha, que sí es cierto. Evidentemente, los que tenemos ese patriotismo, amamos esta patria, amamos esta nación, bella nuestra tierra, y espero que usted que me ve en otro país piense de la misma manera. Así, hermosa tierra que Dios nos regaló. Alabado sea el Rey. Qué bonito es gozar de libertad. Ayer que me entregaban el pasaporte, imagínese usted, 20 años después vine a obtener, sí, porque en mi niñez obtuve un pasaporte, y ahora que soy mayor de edad vine a obtener mi segundo pasaporte. Para hacer con él, o sea, para viajar a donde yo quiera. Obviamente que tengo que pedir un permiso
a otro país. Ahora, lo que yo quiero que entienda es lo que yo meditaba ayer y lo que meditaba hoy en la mañana. ¿Para qué quiero yo mi libertad? ¿Para ir y delinquir en otro país? ¿Para hacer actos delictivos en mi país? ¿Para qué quiero mi libertad? Y mire qué interesante, amigo y hermano, es que los que fuimos presos del alcoholismo, para el caso, podemos decirle a usted que hoy gozamos de verdadera libertad. Porque yo recuerdo cuando fui ciudadano, hace años atrás, cuando a mí se me entregó una identidad que según yo, hoy sí podía gozar de mi libertad. Ya trabajaba, ganaba un salario. Y confundimos la libertad con el libertinaje. Miren ustedes aquí que dice que los cerrojos se abrieron. Hubo un gran terremoto. Mientras ellos cantaban, ¿y a dónde estaban? Ahí no dice que estaban en libertad, estaban alabando al Señor y levantaban sus manos en total libertad. No, ahí dice que estaban presos. Y ahí no dice que los carceleros, ni los escribas, ni los jueces, ni quienes estuvieron a favor de que los encarcelaran, sin haberles hecho un juicio, ya lo vamos a leer, oían estos cantos de libertad. Por eso cuando usted alabe a Dios, hágalo con total libertad. Claro que sí, llore, grite, siéntase libre, porque a eso nos envió el Señor a esta tierra, a adorarle a Él en libertad. ¿Quién es uno de esos ejemplos? David. David dice, danzaba conforme al corazón de Jehová. David entendió que es danzarle a Dios en libertad. Hay gente que me dice a mí, hermano, ay, es que yo me siento libre de bailar una cancioncita. ¿A de veras? Sí, una cancioncita. Ay, hermano, si eso no es pecado, no hace daño. Usted dice que no hace daño. Piensa en las consecuencias después. ¿Cómo es que están llenos los bares y las discos de esas cancioncitas que no hacen daño? Por eso un día de libertad tenemos que entenderlo en contexto, que Dios lo que quiere es que le cantemos alabanzas e himnos a Dios. No es para hacer con nuestra vida lo que se nos venga en gana. Por eso tocar estos temas en las congregaciones es un poco complicado. Sí, porque ¿para qué quiere la muchacha ser mayor de edad? ¿Qué cree usted? Para desnudarse en las redes sociales. Qué ignorancia, ¿verdad? Para desnudarse en una playa. Sí, porque los trajes de baño de 2 piezas. Sí, escuché una vez a un señor de la tercera edad decir que, y es fuerte lo que voy a decir, antes se buscaba, ¿sí?, ver las mujeres su desnudez por la ropa adentro. Es decir, decía él, ¿verdad? Mire qué observación la que hacía él. Antes, dice, a las mujeres se les buscaba en su ropa interior la piel. Hoy dice, en la piel hay que buscar la ropa interior. Lo dijo de otra manera, pero como yo sé que hay niños que escuchan este mensaje, entonces usted que es adulto me va a entender lo que le estoy diciendo. Es decir, esa libertad aparentemente de poder vestirme como yo quiera, como a mí se me venga en gana, y esto no es legalismo, sino que si usted se cubre, voy a hablar de las señoritas por lo general, los varones, mi mamá me educó que aún dentro de mi casa debo usar camiseta. Mire qué interesante. Porque
si usted lee Levítico 18, hablando de la desnudez, ese era un pecado que se pagaba con la muerte. Mire usted qué interesante. Hoy en día es normal que las muchachas se desvistan en las playas y en los ríos, en las piscinas. Máximo si la muchacha tiene un cuerpo fit. Muéstrelo, muéstrelo y tomen fotos y no sabe cuánto pervertido hay en la calle y en esos lugares y después se quejan porque nadie las respeta. Entonces, ¿para qué queremos libertad? ¿Para qué queremos la mayoría de edad? ¿Para qué queremos una licencia de conducir? Si voy a correr a altas velocidades y voy a dañar a terceros, ¿para qué quiero entonces un día de libertad? ¿Para qué quiero gozar de esta libertad que me permite hacer con mi vida, es cierto, lo que yo quiera? Pero ¿por qué no vamos a la Biblia y le preguntamos a Dios qué quiere Él que hagamos con nuestra vida? Hoy es normal usar pantalones cortos, llamados shorts, o llamadas calzonetas. Hoy es normal. Aún dentro del cuerpo de Cristo. Es normal que la muchacha después de los 15 comienza a mostrar sus piernitas y pervertidos de la cabeza. Después se preguntan por qué ellas salen embarazadas a los 16. Si ya mostraron más de lo que deberían demostrar. Antes se miraban hasta de vestiditos, ¿verdad? Debajo de la rodilla. O vaya, un pantalón de tela. No tan ajustado, porque hay gente que critica tanto estos mensajes, que critica tanto la vestimenta, siempre y cuando sea con pudor y que no le deje tampoco a la imaginación. Vístase así. ¿Para qué queremos un día de libertad entonces? ¿Para qué queremos gozar de esta libertad? Y una ocasión visitaba la cárcel aquí en la isla y hablaba con los que estaban ahí presos, que el vicio los tenía sometidos a muchos de nosotros en las calles. Quizás ellos estaban detrás de unos barrotes de hierro literal, pero muchos de nosotros fuimos presos del vicio, del cigarrillo, del alcoholismo, de la lotería, de la chica, y etcétera, etcétera. Presos de los vicios. Y no gozamos de verdadera libertad durante muchos años. Entonces, yo les hablaba a ellos que es impresionante hoy cuánto libertinaje hay en las calles. Y como le dije, si usted lee todo el capítulo 16 a partir del verso 11, se va a dar cuenta que en el verso 20, para el caso, dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿No ha escuchado usted así fariseos en un montón de calles? Personas que no quieren saber de Jesús. ¡Ay, esos cristianos cómo alborotan!, dice, las calles. Ah, pero bien que galán, déjeme hablar de esta manera como buen hondureño. Bien que galán, en los carnavales nadie dice: ¡ay, qué alboroto hay en la calle! Si hay países donde hasta sin ropa salen a la calle, y eso no es alborotar la gente. ¿Para qué queremos entonces la libertad? Mire, alborotaban. Y luego dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Después de que ellos cantaban himnos, después de que usted y yo alabamos a Dios, los cerrojos de nuestra vida, esos delitos y pecados en los que estábamos, esas cadenas son rotas, se caen en el nombre de Jesús. Porque viene sobre nosotros el poder del Espíritu Santo y estremece nuestra vida, y entonces somos libres y despertando. Pero miren lo interesante que sucede cuando la gente está a nuestro alrededor y no sabe lo que está pasando.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, dése cuenta usted el problema para muchos allá en la calle. Cuando mira, oiga viejo, cuando observa la libertad que usted y yo gozamos. Ese carcelero, vamos a hablar en contexto de lo que a él le pasó. La orden era cuidar a los presos. Ese carcelero sabía que aunque él huyera, se fuera donde se fuera, a él lo iban a matar. Porque según él, todavía no había observado qué era lo que estaba pasando. Él no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Y según él, los presos habían huido. Según él. Miren, pensando que los presos. Pensando. El otro día daba un mensaje acerca de este pasaje. Que por andar pensando, muchas veces usted y yo entramos en problemas. Por andar pensando. Hay hermanos que yo pensaba, dice, que esto de la religión, así habla la gente, ¿verdad? Esto de la religión era aburrido, yo pensaba. Mas no sabe la libertad que se está perdiendo. Por eso yo le invito, amigo y hermano, a que busquemos de Jesús, porque ahí está la verdadera libertad. Y entonces, pensando él que habían huido, se iba a matar, porque aquel entonces tenían que pagar con su vida. Y usted sigue leyendo, pero no me quiero detener tanto en el carcelero, sino en esa verdadera libertad que Dios quiere darle a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa libertad le quiero hablar. Porque dice aquí que clamó Pablo, mire. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire, para qué el Señor permitió que esto pasara, para salvar a una familia completa, que era la familia del carcelero y de los presos que estaban ahí también. Y luego, si usted lee en contexto, él pidió luz y dice que él se precipitó y se postró y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y empieza Pablo, déjeme interpretarlo de esta manera, a darle el plan de salvación y le dijo: hoy serás libre, hoy serás una nueva persona. Y entonces, después de eso, dice que él le lavó sus heridas y los limpió y hizo tantas cosas. Pero mire lo interesante. Aquí es donde yo quiero que usted y yo se dé cuenta que no es que Pablo no sabía lo que estaba pasando. No es que Pablo ignoraba la ley. Porque ese es el peor error que puede tener mucho allá afuera, que cree que todos los cristianos ignoramos la ley. Y por eso pueden hacer con nosotros lo que quieran. No. Recuerde que los libros nos dan libertad. Yo no solamente he leído la Biblia. Gracias al Señor he leído muchos libros. Entre ellos la Constitución de la República. Y hay muchos derechos que tenemos. Y mira qué bonito es un mundo. Mire, es que en teoría tenemos calidad, dijo alguien por ahí. Cantidad también, no solo calidad, cantidad de derechos que han sido violentados no solo por una vez. Y mire lo que les dice Pablo, después de que lo golpean, lo difaman, ¿sí? Y sin juicio lo introducen en una cárcel. Mire lo que les dice él, porque según los que estaban acá, usted leyó conmigo en el verso 20, ¿va? Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos. Mira que a mí me encanta leer la palabra. Cuando usted lo habla en materia legal también, viera qué bonito, viera qué bien se siente. Es que es impresionante lo que uno siente en el corazón cuando uno se da cuenta que hay un montón que piensan que uno ignora la ley. Por eso Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 17, que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a suspenderla, Él vino a cumplirla. Y dice ya en el verso 37,
En el verso 35 mejor se lo voy a leer. Cuando fue de día, después de que pasa todo esto, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Porque ellos solo lo querían hacer, como quien dice, para asustarlos, para que dejaran aparentemente de alborotar la gente con esto del cristianismo, con esto del evangelismo. Porque recuerden, en el capítulo 11 lo dice claramente que ahí se les llama por primera vez cristianos. A los cristianos, valga la redundancia de palabras. Y entonces, según ellos, ¿verdad?, van y le dicen, ¿verdad?, que lo saquen. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero se les olvidaba que Pablo era ciudadano romano y que sabía de leyes más que ellos todavía. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, porque el derecho romano, recuerde que existe 700 años antes de Cristo, y fracción, 700 años y fracción antes de Cristo. De ahí es que nace el derecho que hoy en día usted conoce como derecho. Entonces, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, o sea, ciudadanos del imperio. Miren el lío en que ellos estaban. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Déjeme pensar un poco. Yo digo que estos ya se habían dado cuenta lo que habían hecho. Como suele pasar en nuestros países, encarcelan a la gente antes de enjuiciarla. Y después, sí, bien, gracias, con una disculpa. Fíjese que nos equivocamos. 3 años después de que la persona había estado en la cárcel. 10 años después de que la persona estuvo en la cárcel. Y con una sola disculpa, así encubiertamente, en secreto. Pero bien que en público los azotaron. No, dijo Pablo. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ve ahora usted lo importante que es saber que usted y yo somos hijos de Dios. Porque aquí está hablando de ciudadanos. Y no voy a hablar en contexto de Roma, sino que voy a hablar que figura a un ciudadano cuando usted y yo nos sentimos hijos de Dios. Al oír que eran romanos, dice aquí, bueno, tradúzcalo, al oír que somos hijos de Dios. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Alabado sea Dios. Dios siempre, amigo y hermano, nos va a sacar de una cárcel, sea cual sea en la que nos encontremos. Y ese día de libertad nos lo vamos a gozar. Y vamos a estar bien. Y vamos a ser felices. Y vamos a ser personas muy alegres. Vamos a ser personas que verdaderamente gozaremos de una libertad. Ese día de libertad es el día que usted y yo podemos alabar a Cristo con todas las de la ley, como dicen, ¿verdad? Podemos gritar: Cristo viene pronto, aleluya, gloria a Dios. Esa es libertad. Eso es gozar de verdadera libertad. Porque, ¿qué dice la palabra en el capítulo 14 de Éxodo? En el verso 27. Bueno, se lo voy a leer del verso 29 mejor. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, oiga bien, ve, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó, oiga bien, ve, mire qué importante saber que es Jehová el que nos salva, es nuestro Dios el que nos salva, es Jesucristo el que salva, el que perdona.
Y así, oiga bien, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿Cuándo fuimos salvos usted y yo? El día que Cristo entró a nuestro corazón. Ese día usted y yo somos salvos. Ese día usted y yo gozamos de verdadera libertad. Ese día usted y yo conocemos el amor de Dios. Mire qué bonito el tema de hoy. Yo te hago reflexionar, amigo y hermano, y te digo a través de este video, de este micrófono, tú que me estás escuchando ahí en la radio, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres entregar tu corazón a Jesús? Porque hoy siento en mi corazón hacer esa oración de arrepentimiento. Si tú estás ahí preparado para decirle, Cristo, verdaderamente quiero gozar de libertad, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Y repite después de mí, para que el Espíritu Santo, ahí donde estés, haga una transformación en tu vida. Oremos al Señor. Repite conmigo, tú que quieres entregarle tu corazón a Jesús. Padre eterno, te doy las gracias por este momento que me permites orar. Perdona, Señor, mis pecados, mis ofensas, y te pido ahora, en el nombre de Jesús, que entres a mi corazón y que sanes todas mis heridas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí nunca más. Te pido ahora en esta nueva vida que me ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Alabado sea nuestro Dios. Y si tú eres una persona que quiere reconciliarse con el Señor por cuanto no ha gozado de verdadera libertad, yo te invito a que hagas palabras de oración ahí en tu casa, tú que ya sabes orar, sí, porque busca a alguien que sea entendido en la palabra, ya sea de tu congregación, el líder de la célula o del grupo de crecimiento, pueden ser tus pastores, puede ser algún evangelista que esté cerca de tu casa o del lugar donde estás, para que hagas una oración. Comienza desde tu casa, comienza desde el lugar donde estás y dile, Padre, perdóname, ayúdame a ser libre, a tener una verdadera libertad. Permíteme ser el joven, la joven, el niño que yo era hace unos años atrás. Permíteme ser esa persona que aún te quiere servir, no importa lo que esté pasando. Alabado sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Que Jesucristo esté con todos ustedes siempre. Que la paz del Señor esté gobernando nuestras vidas. Y que este mensaje sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Un día de libertad basado en Hechos 16. Alabado sea nuestro Dios. Sabemos que Hechos 16 habla de Pablo, de Silas y de cómo fueron encarcelados en Filipos de manera inocente y de paso sin haber sido enjuiciados, ellos fueron encarcelados y prontamente fueron liberados, pero Dios ya tenía un propósito para el carcelero, que al final, como les digo, un día de libertad significa para mí hacer la voluntad perfecta
de nuestro Dios. Así que yo quiero ya ir despidiendo a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, y en ese sentido pues yo quiero vamos a ver si acá programamos ya lo que es la siguiente alabanza para los radioescuchas, y a usted que nos ve a través del video, pues por aquellos de los derechos de autor tenemos que despedirnos. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo desde la 101.5 FM Estéreo, la Super Caracol Roatán. De verdad, les amamos mucho en el amor del Señor. Les saludó el hermano José Midense. Un programa para compartir la palabra del Señor. Esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.